Y 7 días de duelo nacional, lo sabemos ya, decretó Venezuela tras la muerte del presidente Hugo Chávez, quien falleció debido a un cáncer que lo afectaba desde el año 2011. El gobierno venezolano deberá convocar elecciones dentro de 30 días, votaciones donde se espera que Nicolás Maduro compita en las urnas contra el líder opositor, Enrique Capriles. Queremos analizar los múltiples efectos de la muerte de Hugo Chávez para Venezuela. Estamos ya con el ex embajador, abogado, académico de Derecho Internacional, además de la Universidad Mayor, Samuel Fernández, que está con nosotros acá en CNN Chile. Samuel, muchas gracias por venir a CNN Chile. Encantado de estar con ustedes y contigo. Muchas gracias. Partamos, Samuel, hablando sobre un poco el escenario que se configura. Naturalmente todo el mundo está preocupado de la despedida de Hugo Chávez, la trayectoria que tiene, se percibe en las calles. Pero de seguro el tema político debe resolverse más temprano que tarde, porque era un presidente que estaba en pleno ejercicio. Así es. Y hay un punto especial. La Constitución venezolana, curiosamente la misma que Chávez impulsó por tanto tiempo, es poco clara en este punto específico. Curiosamente, cuando él es elegido, pero no puede jurar, ya se produce el primer impasse y tuvo que resolverlo el Tribunal Supremo. Dijo que era válido, que perfectamente era un acto administrativo. Perfecto. Pero ahora no solo no juramentó, sino que además falleció. O sea, no pudo asumir su cargo. Y la Constitución dice que el vicepresidente debe no postular, irse, cuando está nominado, y fue nominado por Chávez. Sí. Ahora él va a ser, posiblemente, lo más seguro, el candidato del chavismo, pero va a ser al mismo tiempo el jefe de Estado interino. Por lo tanto, se le acusa, a primera vista, de un intervencionismo, o se supone que hay un intervencionismo. Todo esto crea un clima poco claro interno en Venezuela, desde el punto de vista legal. Pero más allá de eso, y por sobre la emoción, el fallecimiento, el movimiento, lo que representa Chávez, lo que ha representado Chávez en casi 14 años, es de una trascendencia muy grande en Venezuela, pero también para la región. En Venezuela va a tener que haber una definición y tal vez analizarse la obra de Chávez. Por primera vez se va a ver un Chávez que no está, y su obra. Por lo tanto, hay que analizar ese punto, y ese punto, contradicciones, puede ser aprovechado por la oposición, por Capriles, concretamente, no se ve otro. Pero también hay una pugna interna. Claro, porque mucho se habla de que independiente de los logros o no que haya alcanzado el gobierno de Chávez, mucha gente lo seguía por sus cualidades personales, por la manera que sentían de identificación con Hugo Chávez, por esa cercanía, por ese hablar muy coloquial, muy cercano con la gente, pero definitivamente, y en base a lo que usted me dice ahora, se pone realmente a prueba la labor del gobierno, porque Hugo Chávez es un ser individual y probablemente ese carisma no lo podrá traspasar a otra persona. Imposible de traspasar. Ahora, él tenía ciertas cualidades que lo hicieron lo que fue, y evidentemente traspasar eso, como tú bien dices, es imposible. Maduro no las tiene, seamos claros, está a la vista. Además, no es solo Maduro, también está el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Y detalle curioso, los dos no están actuando en conjunto, hubo actos separados, ambos muy emotivos. Como contendores ya. Como eventuales contendores, no me atrevería a asegurar. Sí. Pero va a haber una pugna fuerte, y va a haber una pugna por cómo continúa la obra de Chávez. Ahora, Chávez tenía una particularidad, una simpatía fantástica. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui representante ante la UNESCO, y fue a la conferencia general. De verdad nos entusiasmó a todos por la simpatía. Sin embargo, uno quedaba escuchando el mensaje, que era un mensaje un tanto atrasado, políticamente el mismo que tantas veces hemos escuchado, el antiimperialismo, el antinorteamericano, la burguesía, muy etc. Muy ligado a las ideas, por supuesto. Muy de esa línea, pero muy comprensible. Ahora, él superaba incluso exabruptos, insultos, frases muy fuertes, con una simpatía desbordante. Era un encanto. Otra cosa era seguirle sus ideas, pero no la tienen los sucesores, hasta por lo menos yo no lo he visto. Y eso no se transmite. Y por cierto, tenemos un problema con una oposición que va a encontrar un momento clave. Chávez podía superar cualquier situación.
lo hacía con maestría. No sé si esta maestría la van a tener sus sucesores. ¿Podrían eventualmente quedar en evidencia los puntos flacos también de la gestión a partir de la salida de Hugo Chávez? Decían algunos comentaristas venezolanos, y yo lo estoy repitiendo simplemente, ellos decían va a ser una campaña extremadamente dura, porque ahora se va a ver lo que hizo y lo que no hizo Chávez. Sí. La situación no es cómoda en Venezuela, hay una inflación fuerte, no hay inversión, está todo caro, hay inseguridad, hay un retroceso. Esto es objetivo, más allá de la política. Pero hay un punto positivo. Nadie como Chávez ha interpretado al pueblo venezolano. Y por eso la mayoría, y por eso los casi 14 años de gobierno. ¿Qué pasa con el factor emotivo? Yo no pongo en duda de que efectivamente los cercanos a Chávez estén muy afectados con su partida, pero ya hay algunos que avisoran que esto podría ser utilizado con fines políticos para conseguir mantener el conglomerado de Hugo Chávez a cargo del gobierno de Venezuela. Sin duda. Pero, a ver, obviamente, todo poder político quiere prolongarse, y ojalá lo más posible. Pero aquí tenemos un pueblo que va a decir, y especulo, Chávez lo hacía, el que lo ha sucedido, no. Puede haber una desilusión. ¿Con qué alternativa? No lo sé. Eso en el campo interno venezolano. Pero está el campo externo. Y el campo externo hay que mirar la región. ¿Quién hereda el liderazgo de Chávez en la región? Suenan algunos nombres ahí. Claro que suenan, y los vamos a ver actuar. Mira, yo te garantizo, esto va a ser un campeonato de cercanía en el féretro. ¿Quién participa más activamente? Claro, porque no solo hay que completar un cupo o llenar ese vacío interno, sino que también el de la región. Por supuesto. Y ya están desfilando al lado el que más llore, el que más desfila, el que más se identifique con las políticas de Chávez, o el que más lo extrañe, va a tratar de tomar esa bandera. Y hay varios candidatos, como tú. Hay varios candidatos y hay varios, si uno hace una especie de historia, que han guardado un poco la cercanía o el perfil que tenía Hugo Chávez. Si uno analiza los mandatarios de la región, y por ejemplo nos vamos al caso de la mandataria de Argentina, Cristina Fernández, Rafael Correa, el mismo Evo Morales, una idea, y también en la forma de presentar, por ejemplo, sus discursos más parecido al estilo que tenía Chávez. Ninguna duda. En ese sentido, ¿cuál cree usted que podría quizás intentar quedarse con ese vacío que hay en América Latina? Ahora, va a ser un vacío. ¿Quién tiene las posibilidades? Por cierto, es un vacío extraño, porque es un vacío muy venezolano, no hay que olvidarlo. A ver, cuando Chávez hablaba en contra del imperialismo norteamericano, además de repetir una frase consabida de la izquierda tradicional y de la época de la Guerra Fría, estamos en presencia de un asunto venezolano. ¿Por qué? Porque Venezuela dependió enormemente de Estados Unidos. Hay anécdotas que cuentan que un venezolano partía temprano en la mañana, compraba el pan y regresaba desde Miami. Sí. Ahora, los venezolanos que han abandonado Venezuela, arrancando de Chávez, ¿dónde están? En Miami. O sea, no se van al resto de Latinoamérica. Por lo tanto, hay una conexión muy permanente con Estados Unidos. De ahí que la liberación que hablaba Chávez es una liberación muy concreta, con nombre y apellido, con el nombre y apellido de Estados Unidos. Sí. Por eso, el resto puede copiar estilos, dependiendo, puede tomar idea, puede buscar lo que representaba la revolución bolivariana, pero Bolívar es venezolano. Bolívar se le admira y respeta en el resto. Pero por supuesto no es lo mismo presentar el saule del Libertador, que era el amuleto que tenía Chávez permanentemente en mano, hasta una silla vacía en su consejo de gabinete, donde se sentaba, entre comillas, el Libertador Bolívar, a que lo repita otro de otro país. Sería una copia. Por lo tanto, eso hay que verlo también con alguna distancia, y va a haber una pugna fuerte, pero sin las características y el atractivo que tenía Chávez, con su pro y contra. Claro, probablemente Chávez destaca por esa actitud más confrontacional, de la controversia, donde él iba siempre de frente, y quizás quienes se le parecen, y no lo digo yo, sino que también a partir de las opiniones que se expresan, tienen un poco más de mesura a la hora de abordar. Claro, hay intereses distintos. Chávez con petróleo, que le vende entre paréntesis Venezuela a Estados Unidos, entre otros,
y apoyado por otros, como puede ser Irán, como puede ser Siria, como fue en su momento y todavía. Uno de los que más ha llorado la muerte de Chávez es el gobernante de Siria, en este momento en la situación que bien conocemos. Eso no es extrapolable, ni imitable a otros líderes latinoamericanos. Su relación con Estados Unidos, la que tiene Venezuela, es distinta a la que puede tener Argentina, o la que puede tener Perú, o la que puede tener Bolivia, o la que puede tener Nicaragua. Son relaciones diferentes. Puede haber un discurso similar, pero la situación es otra. Por lo tanto, copiar a Chávez para volver a ser un líder latinoamericano con las banderas del chavismo, de la revolución del siglo XXI y los eslogans de Chávez, va a ser una tarea muy difícil. Ahora, ¿cómo repercute esto? Bueno, y me quiero volver al tema interno, pero antes me surge una duda y a partir de lo que uno ha leído en los medios internacionales. ¿Cómo repercute esto también en otro país muy cercano y ligado amistosamente y a las ideas que es Cuba? Siempre se habló que Chávez era el mejor representante de las ideas que había encabezado Fidel Castro y en específico Cuba, que eran las de esencia. Modernizadas, actualizadas. Correcto, pero eran aliados eternos y muy amigos además. ¿Qué pasa con también, queda un poco en equilibrio o ahí haciendo peripecia lo que voy a decir algo un poco correcto a lo mejor. Yo creo que el segundo duelo de Cuba es la muerte de Chávez. El primero fue la caída de la Unión Soviética. Y le ha costado muchísimo recuperarse y ha tenido que hacer grandes esfuerzos y lo siguen haciendo, pero el segundo duelo es devastador. Es decir, toda la ayuda que recibía Cuba en este momento dejó de ser, no va a ser recibida, o a lo mejor, dependiendo qué sucede en Venezuela, queda en un momento particular. Por lo tanto, el socialismo cubano de exportación, amable, alegre, con plata, con convencimiento, con esa fuerza enorme y esa actualidad que tenía Chávez, no lo tienen los hermanos Castro. Van en francamente retroceso. Y ahí se abre un signo de interrogación muy amplio en lo que va a suceder en Cuba también, dependiendo de la situación de Venezuela. Esto yo creo que se prolonga. Pensar que el chavismo desaparece y que en el próximo periodo y no va a ser Maduro el presidente de Venezuela es impensable. Pienso que va a ser, aprovechando además el momento emotivo y la muerte de Chávez, por cierto. Pero de ahí a un futuro de los 20 años que pensaba gobernar Chávez, y que lo habría hecho, sin ninguna duda, a los X años que gobernará Maduro, cambia el panorama. Y ahora, la pregunta es, con esta nueva ventana que se abre y suponiendo el caso de que Maduro efectivamente sea el sucesor de Hugo Chávez, se abre una ventana para seguir avanzando en la línea del chavismo. ¿También cree usted que se abre una línea para la oposición para ir configurando este nuevo plan que permita definitivamente derrocar las ideas chavistas del gobierno? A ver, yo creo que hay signos en esto, y es difícil anticipar. Decir, entre paréntesis, que Capriles, que fue el principal contendor, no tuvo una votación que sea desmerecedora. No, claro, tiene partidarios. Está muy polarizado, Venezuela está dividida en dos, con ligeros márgenes de ventaja. Pero hay algo, depende de cómo actúan, y al actuar demuestran flaquezas o fortalezas. Hay un hecho curioso, no sé si se ha tomado en cuenta. En la mañana del día de la muerte de Chávez, ayer, expulsaron a dos... a un agregado aéreo. A un agregado aéreo y otro más de Estados Unidos. Eso significa un endurecimiento. Es encontrar una culpabilidad, es encontrar un responsable, que no son ellos. La culpa la tiene el imperialismo americano y la tiene... Y ahora estos rumores que han circulado sobre si han inoculado a Chávez, que él mismo dejó ver... O sea, la teoría conspirativa permanente saca ventaja, pero demuestra debilidad. Puede golpear muy fuerte, pero demuestra más flaqueza que fortaleza. Ese es el punto que a lo mejor hay que tomar en cuenta, de qué tono toma el nuevo gobierno chavista venezolano. Si es un tono de contemporizar, de abrirse a un diálogo más democrático, más inclusivo, menos agresivo, tenemos una tendencia, que no la creo. Yo creo que por desgracia vamos a ver un endurecimiento de ese régimen porque se va a sentir mucho más
presionados. Sí, son temas que van a ir configurándose y probablemente conociéndose más en detalle en la medida que vayan pasando los días, así que es un tema que vamos a abordar ampliamente. Samuel Fernández, le agradezco mucho por venir y conversar con nosotros. Gracias, Linda, muy gentil por eso. Que esté bien. Igual. Y nosotros así hacemos un alto en las noticias, quédese en CNN Chile, dentro de poco hay más informaciones para usted.